buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud geográfica desde la que nos sintonicen o nos estén viendo. Bienvenidos a otro video de El Tlamatini Huasteco, An Inik Han Tzalap. En esta ocasión vamos a retomar un tema muy importante, muy relevante para la historia de nuestra patria y para la historia en concreto de una región que se ubica en la parte norte del estado de Veracruz, enclavado en la Huasteca veracruzana, pero también tiene relación con la parte norte de la Huasteca poblana, la Huasteca tamaulipeca, el sur de la Huasteca tamaulipeca y parte de la Huasteca potosina y parte de la Huasteca hidalguense. Los tres temas que vamos a tomar en esta exposición son de carácter histórico y son rebeliones campesinas que se sucedieron en México entre 1819 y 1906. El primer tema que vamos a tomar se llama la Revolución de Mariano Olarte en Papantla en el año de 1836, es decir, a escasos 15 años de la consumación de la independencia. El segundo tema es la defensa nacional con la defensa de la propia tierra, de 1845-1849, y el levantamiento del Plan de Tantoyuca contra la intervención norteamericana de 1848. Es decir, este segundo plan es a 27 años de la consumación de nuestra independencia que sucedió el 21 de septiembre de 1821. Y el tercer tema es el nuevo Plan de Tantoyuca de 1856 de Rafael Díaz, un plan comunista contra el liberalismo del siglo XIX. Era un plan de tipo anarquista y comunista, es decir, a 35 años de la independencia de nuestro país. Bien, como preámbulo, vamos a situarnos en el contexto en que esto en que este contexto se genera. Entonces, debemos recordar que la independencia de México se inició el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores. La consumación de nuestra independencia se realizó el 27 de noviembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. 11 años de lucha después se logró la consumación. El ejército trigarante estaba comandado por dos grandes personajes. Uno era Agustín de Iturbide, de la línea conservadora, y luego del otro bando estaba don Vicente Guerrero, del ala liberal. Así que para consumar la independencia se tuvo que firmar el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821. Estos son los antecedentes, o sea, a escasos 15 años de lograda la independencia, ya se estaban gestando nuevamente movimientos campesinos rebeldes en nuestro territorio. La lucha por la tierra es incansable, nunca ha habido paz en México porque siempre ha habido luchas. Es una historia muy propia de nuestro país. Para llevar a cabo esta exposición que estoy abordando, quiero mostrarles aquí dos tomos que voy a trabajar. Este es un libro que se llama Las rebeliones campesinas en México, de 1819 y 1906. La autora es Leticia Reina, está editado por la editorial Siglo XXI. Este tomo que estoy mostrándoles es la tercera edición de 1986. Este otro libro que les estoy mostrando es el mismo libro, pero que es una quinta edición publicada en 1998. Esta es la que voy a utilizar para este efecto porque está un poquito aumentada y corregida. Entonces vamos a iniciar con el recuento histórico. Así que iniciamos con la Revolución de Mariano Olarte en Papantla de 1836. Vamos a darle lectura para ubicarnos. Los campesinos se levantaron en armas en Papantla por tres causas fundamentales. Los terratenientes de la región habían invadido con su ganado los terrenos de las comunidades indígenas, con la consiguiente destrucción de sus campos de labor. Segundo, el administrador de la aduana había hecho acusaciones diversas a los campesinos
de haber hecho contrabando de armas por la barra de Tecolutla. Y 3. El obispo de Puebla, que se llamaba Francisco Pablo Vázquez, a cuya diócesis pertenecía Papantla, había prohibido las celebraciones indígenas de Semana Santa. Así estaban las condiciones de los indígenas en Papantla. Los terratenientes robaban sus tierras, la aduana los acusó de tráfico de armas por la barra de Tecolutla, y el obispo de Puebla, Francisco Pablo Velázquez, les prohibió que celebraran sus fiestas de Semana Santa. Ante esto, la rebelión fue encabezada por Mariano Olarte, un viejo nativo del galeón de Coyusquiwi, allí cerca de Papantla. En ese tiempo Santana le dio el grado de teniente coronel a Mariano Olarte, y este reconocimiento hizo que la imagen buena de Mariano Olarte se extinguiera desde Coyusquiwi hasta Tantoyuca, y desde ahí hasta las serranías de Huauchinango y también de Huejutla, en la parte de la Sierra de Hidalgo. El 20 de diciembre de 1836, Mariano Olarte emitió un plan exaltando a todos los mexicanos a tomar las armas en defensa de sus derechos y para la salvación de la República. Esto se llamó el Plan de Papantla, y planteaban ellos la reconstrucción de una nueva república. Se restituiría, decían ellos, se restituirá y sostendrá el régimen representativo popular federal. Los estados continuarán gozando de la soberanía de su gobierno interior. La tentativa de prohibición de importaciones y restricciones a la Iglesia, sobre todo de tipo económico. En el aspecto agrario, solamente hubo un artículo que decía: se hará una nueva división del territorio. No especificaba más. La rebelión de Mariano Olarte se propagó en Puebla, Veracruz y el Estado de México. Algunos pueblos como Temapachi, Tihuatlán, Coatzintla y El Estero siguieron a Olarte. Las guerrillas invadieron distritos y cantones de Zacapuastla, Zacatlán, Huauchinango, Alto Tonga, Tuxpan, Jalancingo, Chicontepec, Tantoyuca, Misantla, Zacualtipán, Huejutla y Tulancingo. El gobierno de la República dio órdenes urgentes a los comandantes militares de Puebla, Veracruz y Tamaulipas para que confluyeran al lugar y que reprimieran a la mayor brevedad posible el levantamiento de Mariano Olarte. El general Arriola, de las fuerzas del gobierno, se enfrentó a Olarte, que comandaba a 800 campesinos. Arriola atacó a Olarte y tomó el pueblo de Papantla, y él estaba feliz porque pensó que había derrotado a Mariano Olarte. Pero pronto se dio cuenta de que estaba sitiado, es decir, Olarte salió y rezó con los campesinos y sitiaron Papantla, y prohibían entrada y salida de gente, y entrada y salida de armas o de alimentos. Lo estaba asfixiando. La táctica de Olarte fue la de la guerrilla. Se escondían en los bosques, y una vez que las tropas militares se condensaban, los campesinos les tendían un cerco a las tropas y los aniquilaban. Los campesinos ya eran 5,000 al mando de Mariano Olarte. En su mayoría eran pobladores de Coyusquiwi, de donde era originario Mariano Olarte. Tenían 800 armas de fuego y lograban ampliar el cerco de Papantla. Arriola hizo llegar al gobierno la proposición de que se enviara al general Guadalupe Victoria, quien había sido el primer presidente de la República de 1824 a 1829 y que se encontraba retirado en su hacienda de El Jobo, en Veracruz. El 2 de febrero, en Tamahuapán, que es la desembocadura del río Tecolutla, se fijó una segunda cita, en donde Vicente Victoria, trató en vano de desprestigiar a Mariano Olarte frente a los jefes de las guerrillas que los secundaban: José García, Mariano Muñoz, José Marinel, Ramón Vandala, Simón Díaz, José Manuel Canotipan, Pedro Santiago, Cándido Sánchez, Juan Ignacio Calval, Eleuterio Solís, Miguel Bautista, Braulio Peláez y algunos otros. Guadalupe Victoria, el 13 de febrero, firmó un convenio con algunos jefes de guerrilla, como José García, que era el segundo de Olarte, Mariano Muñoz y José Marinel, para dar fin a la lucha armada. Olarte quedó excluido, y las especulaciones del convenio
quedaron favorables a las autoridades federales, nada para los campesinos. Para ellos era más importante obtener una solución favorable a los problemas locales de los campesinos que comandaban que seguir sosteniendo el plan de Papantla. El convenio logrado por Guadalupe Victoria fue que millares de campesinos empezaron a abandonar la lucha y Mariano Olarte empezó a quedar aislado. Los campesinos regresaron a labrar sus tierras. Entonces Arriola decidió dar alcance a Mariano Olarte para apresarlo. Después de un reñido combate en Coatzintla, Olarte y algunos sobrevivientes de los 200 hombres, restos del ejército campesino que había estado bajo sus órdenes, se internaron en la serranía. El 17 de abril, Olarte presidió una junta en Ixhuatlán de Madero. Trató de persuadir al cura Jacinto Rocha para que se adhirieran al movimiento, cuyo lema era Federación o Muerte. Pero nuevas guerrillas surgieron en otras partes de la región. El general Arriola, que era oficialista, combatiendo en Coatzintla, Zacapuaxtla, Bauchinango y Chicualoque, despejó el camino de Tuxpan a la sierra. Combinó sus movimientos con los del coronel Torres para combatir a los campesinos. Pero otras fuerzas militares tuvieron éxito en Necaxa, la segunda derrota de los campesinos en Tacuila y la tercera ocupó aldeas y rancherías hasta los márgenes del río San Marcos. El 30 de noviembre, Mariano Olarte, con poco más de 100 hombres, volvió a aparecer en Tantima para reanudar la lucha. De ese lugar pasó a Chicontepec para recoger el parque que había escondido tiempo atrás y se remontó nuevamente a la sierra. El presidente de esa época el presidente de la República era Anastasio Bustamante. El general Cos organizó a sus tropas en Tuxpan, marchó hasta Chicontepec, pero no pudo enfrentarse a los campesinos por la táctica de guerrillera que ellos empleaban. La táctica consistía en atacar sorpresivamente con 10, 15, 20 hombres máximo, hacer el efecto de asesinar y esconderse en la sierra. Así es que el ejército convencional no podía enfrentar a una lucha guerrillera porque eran tácticas distintas. Mariano Olarte no aceptó la rendición. Los campesinos ocuparon Pantepec. Se enfrentaron a las tropas militares bien organizadas en Camotepan y obligaron a las guarniciones de Tantoyuca y Papantla a velar constantemente con las armas en la mano. El capitán José Mariano Fernández, del batallón activo de la segunda sección de Tuxpan, en una ocasión insospechada dio muerte sorpresiva a Mariano Olarte. La noticia fue comunicada el 12 de mayo de 1838 y ahí acabó este líder campesino en el norte de la Huasteca. Pero a la muerte de Olarte, Miguel Báquer tomó el mando de la rebelión, pero a los pocos días murió también a manos del ejército. Algo parecido a lo que ocurrió con don Miguel Hidalgo y Morelos. Los iban matando, pero surgían nuevos líderes. El libro nos presenta aquí documentos, partes de guerra del que se dieron en Papantla, lo que hacían las autoridades, a lo cual no le vamos a dar lectura porque lo más importante es lo que estamos revisando. Pero viene una sección de los partes de guerra que se iban dando. Y aquí termina esta primera exposición del primer tema sobre la revolución de Mariano Olarte en Papantla en 1836. Con esto queremos fijar que la historia de las rebeliones campesinas en México no han sido rebeliones que se detengan por pausas de tiempo largo, sino que son pausas pequeñas. 15 años apenas de la consumación de la independencia ya se estaban gestando estas revueltas campesinas, luchando fundamentalmente por las tierras. Bien, vamos al segundo tema. La defensa nacional con la defensa de la propia tierra, 1845-1849. Esto ya se va concretando a la historia concreta de Tantoyuca, Veracruz, y su participación en las gestas heroicas de transformación de nuestra patria. En 1845, los campesinos totonacos se reunieron para
juntar fondos para obtener una copia de los títulos virreinales de propiedad de sus tierras. Un líder que se llamaba Luciano Velázquez, que era un coronel retirado, residía en la Ciudad de México. Él fue el que empezó a encabezar a los campesinos, prometiéndoles que juntaran 1,000 pesos de aquel tiempo, y con eso iba él a conseguir copias certificadas de los títulos virreinales de la propiedad de las tierras de los campesinos de la Huasteca. Con esto los campesinos tendrían todo el derecho legal para demostrar la antigüedad de su propiedad de la tierra mucho antes que los terratenientes la obtuvieran a fuerza robándoles sus tierras. Los campesinos de la Huasteca veracruzana continuaban mediante este procedimiento una tradición de peticiones que habían empezado sus antepasados ante las autoridades virreinales y que durante el siglo XIX seguirían haciéndolo para legitimar la propiedad de sus tierras. Los títulos primitivos de propiedad de sus tierras, eso es lo que buscaban, para reclamar sus tierras. 12 pueblos de los municipios de Pánuco y Tampico invadieron de manera pacífica la villa de Pánuco. En este sitio algunos campesinos se presentaron ante el alcalde y le manifestaron que eran portadores de instrucciones y o cursos de Luciano Velázquez, de quien les había dicho que las tierras de esa zona eran del común y que por lo mismo ningún campesino debía pagar arrendamiento por su cultivo. La actividad de Velázquez fue denunciada por el alcalde de Pánuco y el prefecto de Tampico. Lo acusó de promover la insurrección de los campesinos contra las autoridades, o sea, tenían que reaccionar. Velázquez fue detenido en la Ciudad de México y entonces la autoridad pensó que ya se acababa la revuelta campesina. Una vez teniéndolo prisionero, ya no había quien diera instrucciones a los campesinos. Subtema: levantamiento armado contra las autoridades y hacendados. Casi al mismo tiempo de la captura de Velázquez, se inició el levantamiento armado. Un líder apareció entre los propios campesinos, de nombre Santiago Esteves, quien con unos 200 hombres hizo frente a las autoridades y a los hacendados, que les habían robado sus tierras. El levantamiento campesino, que se comenzaba a extender a otros lugares en el norte del estado de Veracruz, en la región de Tuxpan, comenzaron a participar campesinos de Ozuloama, Tantoyuca, Tepecuitla, Amatlán, Tantoco y San Antonio. Los propietarios se habían apoderado en algunas regiones de todas las tierras comunales y los campesinos habían sido relegados al monte, al cerro. El 24 de noviembre de 1847, los pueblos de la Huasteca se alzaron nuevamente, encarcelando a los notables del pueblo y matando al juez de letras porque se negó a mostrarles los títulos de propiedad que se encontraron en el archivo municipal. Este hecho fue como una señal para unirse al movimiento que en esa ocasión encabezaba Hilario Galván, también un vecino del lugar. Los campesinos incendiaron las aldeas de Tantima y Tamalín y demolieron el casco de la hacienda de San Sebastián, pero fueron controlados por las tropas federales momentáneamente. Plan de Amatlán: Juan Nepomuceno Llorente y Manuel Herrera. Y no olviden estos personajes. Juan Nepomuceno Llorente aparece nuevamente más adelante y Manuel Herrera también. En los primeros días de enero de 1848, el movimiento campesino resurgió en Papantla. La rebelión surgió bajo la dirección de Juan Nepomuceno Llorente, teniente coronel y subprefecto del partido de Chicontepec, quien había lanzado, junto con Manuel Herrera, vecino del lugar, el plan de Amatlán el 30 de diciembre de 1847. Sus objetivos fundamentales de este plan eran eliminar el cobro de la renta de la tierra y declarar comunes las haciendas, desconocer a toda autoridad del gobierno actual, dejar en libertad al pueblo para que eligiera sus autoridades entre los indígenas de más ilustración y eliminar toda contribución civil y religiosa. Ese era el objetivo del plan de Amatlán. El plan atemorizó al comandante militar de Huejutla, quien informó a las autoridades del Estado de México que en todas las sublevaciones del país no se había leído un plan más descarado. En este plan se expresaba en forma clara y sencilla una alternativa para las comunidades indígenas. Esto era lo más avanzado que se planteaba.
Se adhirieron a sus propósitos los campesinos de Huejutla, en Hidalgo, Yosulbama, Izhuatlán, Tantoyuca y Chicontepec en Veracruz, así como otros pueblos colindantes en el estado de Puebla. El plan de Matlán estaba pegando. Siguiente subtítulo: contra la intervención norteamericana, plan de Tantoyuca. Cuando los norteamericanos invadieron nuestro país, el gobierno federal quedó inerte, no tenía respuesta ante el proceso de la invasión norteamericana. Pero el único plan en todo el país que surgió en contra de esta intervención norteamericana se ocurrió en Tantoyuca, Veracruz. Y dice así: contra la intervención norteamericana, plan de Tantoyuca. El movimiento campesino de la Huasteca veracruzana se había desarrollado en medio de la guerra de intervención norteamericana. El gobierno del estado de Veracruz se había arruinado a causa de la invasión de las tropas norteamericanas. Se tenía que organizar la Guardia Nacional y para ello se le propuso al presidente interino de la República, que era Manuel de la Peña y Peña, que se reanudara el cobro de impuestos en los pueblos campesinos. Los campesinos querían que los campesinos pagaran las consecuencias de la intervención extranjera. Los campesinos tampoco tenían dinero para pagar esas consecuencias, debido a la pérdida que tuvieron de sus cosechas por el arrasamiento que las tropas norteamericanas habían hecho de sus sembradíos. Por lo tanto, el movimiento campesino tomó mayor auge al oponerse al pago del impuesto, a lo cual el gobierno declaró que se promovía una destructora guerra de castas. Bien, la lucha para recobrar sus tierras y la oposición al pago de impuestos, librada contra los hacendados y el Estado, podía favorecer los propósitos de los invasores norteamericanos, que ya habían tomado la capital de la República, o bien alentar la defensa nacional a partir de una proposición comparable y justa para todos los campesinos. Planteaban organizar la defensa nacional con la defensa de la propia tierra. Era una alternativa muy astuta de los campesinos para aquellos tiempos en que se gestó, porque estos propósitos se dieron ya en sociedades avanzadas como en China o como en Vietnam, ya en el siglo XX de nuestra era. Pero aquí se vio ya en aquellos tiempos los campesinos tenían ya gran imaginación en su lucha. Juan Nepomuceno Llorente era el dirigente de los campesinos y él proclamó otro plan de alcance nacional para rechazar la intervención norteamericana. Y aquí viene el famoso Plan de Tantoyuca de 1848. Y dice así, voy a leer todo el plan porque es genial. En el pueblo de Tantoyuca, cabecera del departamento de Tampico, perteneciente al Estado Libre y Soberano de Veracruz, reunidos los ciudadanos que forman su Asamblea Nacional en la loma llamada de Santo Domingo, previa invitación para que el efecto les hizo el ciudadano teniente coronel y subprefecto del partido de Chicontepec, Juan Nepomuceno Llorente, con el objeto de acordar todo lo conveniente para restablecer el orden y tranquilidad pública con todos los pueblos, como asimismo todo lo concerniente a la defensa del territorio nacional invadido injustamente por las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos americanos, supuesto al estado de inacción a que está reducido nuestro gobierno, acordaron por unanimidad y como único remedio de nuestros males públicos lo siguiente. Artículo 1. En atención a que el gobierno de los Estados Unidos americanos aspira a la conquista de nuestro territorio, se invita a todos los mexicanos a la defensa de la patria. Artículo 2. Para que tenga efecto lo dispuesto en el artículo anterior, todos los mexicanos contribuirán con su persona o intereses del modo más equitativo y justo, según lo demandan las circunstancias de la guerra. Artículo 3. Supuesto que la guerra que nos hacen los norteamericanos tiene por objeto la dominación y despojo de nuestro territorio, el cual no puede recobrarse sin la cooperación de todos los mexicanos, se declara que todas las propiedades territoriales serán comunes a todos los ciudadanos de la República. Artículo 4. En consecuencia de la publicación y adopción de este plan, en cada lugar de la República no podrán los propietarios de los mencionados terrenos exigir cantidad alguna bajo ningún motivo ni pretexto a los que hoy se conocen con el nombre de arrendatarios, ni a los que en lo sucesivo quieran disfrutarlo. Artículo 5.
el gobierno político y económico en los pueblos continuará con arreglo a las disposiciones vigentes, emanadas del actual sistema. Por consiguiente, el jefe de las fuerzas pronunciadas por el plan hará el nombramiento de los magistrados y empleados civiles que por sus respectivas constituciones se le confieran a la autoridad superior. Artículo 6. Durante la Guerra de Independencia, que desde hoy se comienza, cesan las contribuciones directas y los llamados de alcabala, así como también el estanco de tabaco, papel sellado y otros artículos, quedando vigentes cívicamente los impuestos municipales. Todo lo que para su constancia firmaron, acordando además, se manifiesta copia de esta acta a todas las autoridades y corporaciones de la República, porque se cree necesario a fin de que cooperen al desarrollo de sus beneficios. Efectos en el expresado lugar de Santo Domingo, Tantoyuca, 7 de enero de 1848. Firma Juan Nepomuceno Llorente. Con este plan el movimiento campesino, como se ve, cambiaba su carácter regional para involucrarse en una lucha de carácter nacional. Tantoyuca ya no quedaba aislado. Su plan era de envergadura nacional. Era un llamado a oponerse con las armas en la mano a la invasión injusta de los norteamericanos en nuestro país. Luciano Velázquez, quien en la Ciudad de México había tratado de conseguir la copia de los títulos de propiedad virreinales de las comunidades indígenas, permaneció en prisión y sin juicio penal alguno. Al salir Velázquez de prisión, su causa iniciada contra él fue anulada porque algunos amigos suyos habían extraído el expediente del juzgado de Pánuco, o bien porque varios archivos de diferentes pueblos habían sido quemados por los campesinos. Ya en noviembre de 1849 fueron detenidos algunos campesinos que se reunían en la ranchería de Huachí. Ellos habían formado parte del levantamiento ocurrido en el pueblo de San Nicolás y que sus reuniones las hacían para promover nuevamente la devolución de sus tierras y hacer saber a los campesinos de la Huasteca que Luciano Velázquez ya estaba liberado y que estaba dispuesto a trabajar otra vez en común acuerdo por sus demandas. Los campesinos procuraron reunir los 1,000 pesos que importaba el costo de la copia oficial certificada de sus títulos de propiedad. El movimiento había entrado en reflujo por el conocimiento de que los campesinos eran los verdaderos propietarios de la tierra. Les demostraba fehacientemente la usurpación de que eran víctimas por parte de los hacendados. El levantamiento campesino resurgió en una vasta región de la Huasteca. Participaron campesinos de Yosulbama, Tantoyuca, San Martín, Tamiagua y Tantima en Veracruz, y de Tanconhuitz y Tamazunchale en San Luis Potosí. Fueron acusados Luciano Velázquez y Manuel Herrera. Este último, acuérdense, fue coautor del Plan de Amatlán en 1847. Fueron acusados por su conducta subversiva en la Huasteca. Y aquí termina el plan contra la intervención norteamericana. Podríamos abrir un espacio para un debate de opiniones, preguntas y respuestas, pero en un video no hay espacio. Por eso nomás se expone lo sucedido y la reflexión hay que anotarla y seguir investigando. De eso se trata este tema, promover la inquietud de la investigación histórica, pero ir a los archivos originales, que veremos más adelante. Llegamos al tercer tema y último. Es el nuevo plan de Tantoyuca de 1856. El plan de Tantoyuca es obra de Rafael Díaz, de quien nada se sabe hasta hoy, pero se presume que fue un hombre letrado de la región que expresó en sus principios políticos la voluntad de crear una nueva sociedad entre los campesinos y los artesanos de su pueblo. Era una propuesta distinta a la que el sistema de haciendas proponía. Para organizar una sociedad en vísperas de la Revolución de Ayutla, ese era el objetivo, cambiar un tipo de sociedad. Este plan se divulgará durante la última dictadura del gobierno de Santana y del Partido Conservador. El descontento de los campesinos se manifestaba en formas utópicas para reclamar sus tierras y sus derechos fundamentales.
idealizando la posibilidad de alcanzar una vida comunal más justa. Era un plan utópico, pero muy importante. El trasfondo es similar al plan de 1848, o sea, el primer plan de Tantoyuca contra la intervención norteamericana. Prácticamente se peleaba por los mismos problemas: la tierra, las libertades, y en contra de los hacendados que robaban las tierras. La crítica de la propiedad individual y la aspiración a que el dominio común sobre la tierra fuera idéntico al de la posesión de las mujeres por los hombres de la comunidad, y esto es interesante, planteaban un comunismo primitivo. Más o menos era un tipo de socialismo utópico de origen fourierista, porque los fourieristas en Alemania habían creado una teoría ideológica que se llamaba los utópicos, los utopistas. Y bueno, después se comentará sobre los principios que planteaban estos fourieristas, pero era un poco parecido a lo que surgió en Tantoyuca. Estas ideas socialistas utópicas habían llegado de Alemania, pasaron por Rusia. Con los migrantes rusos y alemanes que llegaron a Estados Unidos, llegaron estas ideas comunistas. Y como México está cerca de Estados Unidos, ese traslado de personas de México a Estados Unidos es lo que yo pienso que acercó a algunos intelectuales de México a estas ideas utópicas y llegaron a nuestro país. Pero concretamente aquí en México pues empezó a surgir el Partido Comunista de que en aquellos tiempos, pero más concretamente en Tantoyuca llegó a manos de Rafael Díaz, un letrado que lo interpretó a su manera. Bien, uno de los distintivos que tiene el plan que señala este libro es que habla del acre como medida agraria. El acre era una medida rusa, no era una medida mexicana. Entonces por eso se piensa que se tuvo influencia desde Rusia, desde Estados Unidos o desde Alemania para elaborar este plan. El plan de Tantoyuca demuestra la continuidad de la discrepancia política surgida en la Huasteca veracruzana. El móvil siempre es el mismo: la lucha por la tierra. Voy a darle lectura completa al plan de Tantoyuca para que valoren la magnitud y la importancia para los estudios históricos, profesionales, universitarios de estos temas que estamos leyendo, y de mucha trascendencia para los investigadores o los científicos sociales que tratan de comprender los orígenes de nuestras ideas actuales en el país. Plan de Tantoyuca. Reunidos en la garita del intergérrimo patricio ciudadano Rafael Díaz, las clases oprimidas de obreros, indígenas y proletarios, para mejorar su condición, han proclamado el presente plan. Considerando que no habiendo podido obtener otra base, la propiedad en sus principios más que la usurpación, la tierra es de todos los hombres. De consiguiente, todos deben gozar de ella, como del sol, como del aire que respiran, por ser ridículo que unos no tengan un ochavo de palmo de tierra y otros miles de acres. Otros tienen miles de acres, que existiendo además en el cuerpo social ciertas especies de vampiros sedientos de la sangre de los pueblos, cuya feroz avidez jamás queda satisfecha. Hablamos de los capitalistas. Es intolerable que unos hombres estén nadando en oro cuando otros no tienen un ochavo en el bolsillo, que siendo opuesto a las leyes de la naturaleza, esa propiedad que se extiende hasta sobre las mujeres, porque las hembras de los animales no pertenecen exclusivamente a ningún macho, que cuando la vista de una mujer excita nuestros deseos amorosos, es absurdo que venga un marido a prevalerse de sus derechos y prohibirnos que nos acerquemos a la que amamos. Para regenerar la sociedad y hacer de ella un modelo, proclamamos y juramos sostener los siguientes principios. Número 1. Declaramos guerra a muerte a la propiedad privada, para que quede por consiguiente la tierra de todos los hombres, para que gocen de ella a su gusto. 2. También declaramos la guerra a los capitalistas, para que sus tesoros sean repartidos hermanablemente o que se integren al depósito común. 3. Todas las mujeres son comunes y los hijos serán atendidos por la comunidad o el Estado, hasta la edad en que puedan sostenerse por sí solos. 4. Habrá secciones de sastres, de zapateros, de médicos, etcétera, etcétera, para que cuando un vestido sea juzgado demasiado maduro o unos zapatos hayan hecho demasiado servicio, etcétera, sean repuestos de nuevo en su totalidad, sin pago de ninguna clase, pues todas las necesidades estarán satisfechas.
De consiguiente, el dinero será un mueble inútil. Se pondrá en caja y solo se empleará en el comercio exterior. 6. Todos participarán igualmente de los placeres como de los trabajos. 7. Ningún ciudadano estará dispensado del servicio militar, a menos que sea cojo, manco, giboso o tenga otros defectos análogos de constitución. Las mismas mujeres tendrán libertad de alistarse para este servicio. 8. Se pasarán copia de este plan a todos los pueblos para que, generalizándose, sea secundado en todo el mundo. Tantoyuca, Veracruz, a 9 de agosto de 1856. Rafael Díaz, Lázaro Mendoza y Saucedo, Pedro Martín del Ángel, y siguen 270 nombres y 71 firmas más. Después vienen aquí archivos que constatan las partes de guerra que mandaban los hacendados o los jefes militares de zona de la región norte de la Huasteca a sus jefes para que intervinieran en la apaciguación de la rebelión de los campesinos. Mucho hay que decir de esto, de analizar, que no se puede hacer en este video, pero para concluir quiero manifestarles, comunicarles que el 20 de junio del 2009, el sábado 20 de junio del 2009, la Jornada publicó esta nota que se llama Comunistas en la Huasteca. El escritor es Carlos Montemayor. Carlos Montemayor es un escritor ya fallecido recientemente que investigó sobre este tipo de hechos históricos que son muy importantes. Por ejemplo, escribió sobre Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, sobre luchadores sociales, y aquí saca esta nota. Esta nota le pareció a él muy extraña. Hablar de comunistas en la Huasteca en 1856 a él le pareció una cosa extraordinaria, que no sabía él que en México existieran ideas comunistas en un lugar tan apartado como era Tantoyuca y en aquellos tiempos, casi concluida la Revolución de Independencia. Entonces a él le parecía esto muy importante. Y por ejemplo, un análisis que hace, que contiene su nota, dice: muchos fueron los recursos para desarticular las tierras comunales de los pueblos indios. Primero, la insistencia en que fueron desconocidos como indios y pasaran a ser solamente ciudadanos pobres. Después, mediante legislaciones que permitieron declarar baldías sus propiedades. Más tarde, con disposiciones legales que declaraban inexistentes a las comunidades indígenas y hacían obligatorio la titulación individual de la tierra. La ley de la desamortización del 25 de junio de 1856, por ejemplo, se propuso reemplazar la propiedad comunal de los pueblos indígenas con la pequeña propiedad agrícola y reiteró, por lo tanto, la desaparición legal de las comunidades indígenas. Un calificativo que le da a este plan comunista Carlos Montemayor es el siguiente. Se pregunta: ¿cómo en esa remota zona de la Huasteca veracruzana y en 1856 habían penetrado una terminología política y una visión social desconcertante para el liberalismo del siglo XIX y para las buenas costumbres, incluso para nuestros días? Eran ideas anarquistas y también eran ideas comunistas. Por eso este plan de Tantoyuca son documentos que valen oro, muy importantes. También tengo este otro documento que les voy a presentar, que se llama Rebelión y Plan de los Indios Huastecos de Tantoyuca, 1856. Este es un parte de guerra que manda un oficial militar de Tuxpan y otro de Tampico al gobierno federal, donde le rinden informe de lo que está ocurriendo con las rebeliones campesinas en la Huasteca. Este documento me lo obsequió el doctor Ubillado Flores en 2009, el 8 de abril de 2009. Me lo obsequió en una plática que teníamos de temas importantes de Tantoyuca y la región y otros temas que comentábamos. Bueno, me regaló este documento, me dice: dale algún uso, y bueno, aquí estamos para darle uso. Este documento, esta parte que está aquí, se encuentra en la Biblioteca Nacional de México, en la sección de manuscritos para Historia de México, en el libro 14-2-28, V.3, es el documento número 49.
y se llama Rebelión y Plan de los Indios Huastecos de Tantoyuca de 1856. Y aquí está dirigido, firmado, dice: renuevo a vuestra excelencia las seguridades de mi respeto, Dios y libre Veracruz, agosto 28 de 1859. Lo firma Manuel Sandra, es la rúbrica. Un documento muy interesante que agranda la información que acabamos de leer en estos datos históricos. Por eso vuelvo a reivindicar estos planes, estas historias locales de Tantoyuca y la Huasteca y la región. Son datos históricos fundamentales que tienen mucha incidencia en la constitución del logro de la historia que estamos viendo ahora recientemente en nuestro país. Las luchas por la liberación campesina, obrera o popular siempre se han gestado, nunca han quedado rezagadas o detenidas. Es un fenómeno dialéctico de las sociedades, y aquí tenemos estos datos para los investigadores, para los científicos sociales, para los historiadores, los sociólogos, los antropólogos que quieran ahondar más sobre este tema, y que encontrarán que desde Tantoyuca, Veracruz, se gestaron grandes gestas y revueltas campesinas, y por lo tanto esos lugares, esas regiones son importantes en nuestra historia de ese tiempo, de ese pasado, y en nuestra historia reciente. Los invito a seguir estos libros y algunos más que hay por ahí, a ilustrarse, a conocer esta bella historia de nuestra patria chica de Tantoyuca, Veracruz. Esto hay que difundirlo para que lo conozca la ciudadanía de Tantoyuca, las comunidades indígenas, los mestizos de la cabecera municipal y toda la comunidad adyacente de la Huasteca veracruzana, hidalguense, poblana, tamaulipeca y potosina. Gracias.